En Louisville, en el año 2016, una serie de hechos estremeció a la comunidad. 3 vidas se vieron truncadas en circunstancias tan violentas como escalofriantes. El epicentro de todo fue un hombre conocido localmente como Rambo, Bryce Rhodes, un rapero aficionado que, según la acusación, no solo ordenó, sino participó activamente en los actos que desencadenaron una tragedia prolongada. Este es un relato sobre cómo alguien que creía haber escapado a toda consecuencia terminó enfrentando su peor pesadilla bajo la mirada de la justicia. Desde un principio, Rhodes sostuvo que no estaba vinculado a los sucesos que se le imputaban. Alegaba que era víctima de una persecución judicial, que la evidencia era escasa, que no había cámaras ni testigos confiables. Se mostraba confiado, casi desafiante. Durante el juicio, su actitud llamó la atención. Podía esbozar una sonrisa sarcástica, incluso frente a las familias de las víctimas. Discutía abiertamente con el juez, interrumpía el proceso cuando algo no le convenía. En más de una ocasión, los agentes de la corte tuvieron que interceder para mantener el orden. Para muchos, su presencia no parecía la de un acusado común, sino la de alguien que veía la sala como un escenario y al juicio como una performance. Sin embargo, bajo esa fachada de desdén y aparente indiferencia, se estaba fraguando un cambio profundo. Mientras Rhodes jugaba con las miradas y las palabras, el cerco judicial comenzaba a cerrarse silenciosamente. La verdadera prueba que pondría su mundo patas arriba provino de alguien muy cercano a él, un nombre que hasta entonces había permanecido en las sombras: Anjuan Carter. En diciembre de 2023, Carter subió al estrado con un testimonio que transformó por completo el curso del juicio. Hasta ese momento, la acusación contra Rhodes se basaba en conjeturas, especulaciones y testigos indirectos. Pero cuando Carter habló, lo hizo con crudeza, detallación y convicción. Narró cómo las víctimas, 2 adolescentes llamados Larry Ordway, 14 años, y Maurice Gordon, 16 años, fueron llevados por Rhodes a un apartamento, una noche que comenzaría con risas, pero terminaría en violencia y horror. Según Carter, Rhodes ejercía un control absoluto. Daba órdenes, imponía silencio, pedía sumisión. No era un líder benevolente. Para él, los jóvenes no eran más que peones. Llegó un punto en el que, sostuvo Carter, Rhodes propuso una votación entre los presentes: decidir si esas vidas serían respetadas o truncadas. Una decisión tan fría como extrema. Y cuando la votación inclinó hacia el lado más siniestro, todo se desbordó. Aquella misma noche, según el relato, los adolescentes fueron llevados al baño, atados, amordazados, y algo peor sucedió. Carter describió cómo Rhodes, con mano firme, arrastró cuerpos ensangrentados. Luego, según su testimonio, entregó cuchillos a otros allí presentes. Algunos dudaban, otros seguían órdenes, pero todos fueron partícipes de una brutal ejecución. Instantes después, según Carter, se les ordenó limpiar la escena. Las telas cubrieron charcos, las sábanas se movieron, se cargaron cuerpos. Y lo que vino después fue aún más terrible. Los cuerpos fueron transportados hacia una propiedad abandonada, donde fueron incinerados. El impacto de la declaración de Carter no pudo haber sido más profundo. Allí, en la corte, expuso un guión sombrío escrito por el miedo y la manipulación. No solo señaló a Rhodes como instigador, sino que lo retrató como alguien que, más allá de planear, participó activamente en los hechos. Según el testigo, Rhodes no solo ordenó, sino que también ensució sus propias manos. La magnitud de las revelaciones fue tal que la acusación ya no quedó relegada al terreno de la sospecha.
Carter habló no como un mero observador, sino como un actor clave. Aseguró que había sido obligado a formar parte de esa violencia bajo amenaza. Si hablaba, su vida también estaría en riesgo. Narró cómo, durante años, cargó con ese peso, preso del arrepentimiento y la culpa. Podría haberme ido, podría haber sido libre, pero no dije nada porque tenía miedo de las consecuencias, confesó ante el jurado. Mientras tanto, la defensa trataba de socavar su credibilidad señalando su calle de vida, su relación con Rhodes y su interés evidente en negociar una sentencia más favorable. No obstante, su relato fue tan minucioso que resultó difícil minimizarlo. Detalló cada paso, cada cuchillada, cada acto de ocultamiento. Además, su emoción era palpable. No hablaba como un narrador distante, sino como alguien marcado para siempre. Este testimonio representó un punto de inflexión. No fue solo una versión más, fue la revelación más completa de lo que había ocurrido aquella noche. Gracias a Carter, la fiscalía dejó de depender de hipótesis para centrarse en una estructura concreta. Con él, el caso dejó de ser difuso. En el juicio también declararon otros coacusados como Jacori Taylor, quienes revelaron que Rhodes no actuó solo. Según las acusaciones, él había reclutado a varios adolescentes para que colaboraran en sus planes, prometiéndoles ventajas, reconocimiento, lealtad. Rhodes, dicen, era astuto. Manipulaba aspiraciones de fama, vulnerabilidades y lealtades juveniles para consolidar su dominio. Y cuando las cosas se complicaban, amenazaba, imponía silencio o recurría a la violencia. Durante las deliberaciones finales, el jurado tomó en cuenta no solo los testimonios, sino también la evidencia acumulada, llamadas, videos, testimonios coherentes. En apenas unas horas, el veredicto cayó, culpable en todos los cargos. Rhodes no solo fue hallado culpable de los 3 crímenes, sino también de alterar la escena de los hechos y de maltrato de los cuerpos de los adolescentes. Su estrategia de desafío, su actitud provocadora y su aparente desprecio no le sirvieron para evadir la justicia. El 18 de diciembre de 2023, según reportes de medios locales, el jurado recomendó que Rhodes fuera condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Esto significó el fin efectivo de cualquier esperanza de reintegrarse a la sociedad. Cabe destacar que, durante el proceso judicial, el juez había determinado que Rhodes no era apto para recibir la pena máxima. Se le excluyó la opción de la pena capital debido a su historial de trastornos mentales e indicios de discapacidad intelectual. Según los documentos judiciales, se le diagnosticó un trastorno bipolar, TDAH, y un nivel cognitivo muy bajo, lo que, según su defensa, justificaba una condena más compasiva. Sin embargo, para la Fiscalía, esos argumentos no bastaron para borrar la magnitud de los hechos. Los representantes del Ministerio Público insistieron en que Rhodes, más allá de sus condiciones, era completamente consciente de lo que hacía. Calculador, implacable, cruel. Depredador de jóvenes, lo calificaron, resaltando que vio en 2 adolescentes vulnerables la oportunidad de asegurar su impunidad. Muy poco de todo lo que se relató quedó en duda. Para la familia de las víctimas, el veredicto fue un respiro, aunque teñido de dolor. La madre de los adolescentes, según reportes, expresó que la sentencia, aunque severa, se quedaba corta. Para ella, no bastaba con que Rhodes pasara el resto de sus días en prisión. 3 cadenas perpetuas no son suficientes para este hombre,
dijo. Pero para otros, incluso la supervivencia de Rhodes fue motivo de controversia. Su defensa, al evitar la pena de muerte, lo consideró una victoria legal. Antes del juicio, en abril de 2023, un juez ya había declarado que Rhodes era competente para enfrentar el proceso. A pesar de su pasado de arrebatos en la corte, amenazando a jueces, acusando a funcionarios, alterando sesiones, se determinó que podía comprender las acusaciones y responder ante ellas. Aún así, durante el juicio tuvo advertencias. Se le avisó que si volvía a interrumpir, podría ser retirado del estrado o inmovilizado mediante una tobillera eléctrica. Su comportamiento en la sala, los gestos, las frases desafiantes, la burla, contribuyó a consolidar una imagen pública negativa. El juicio duró casi 2 semanas, con múltiples días de testimonios, interrogatorios y declaraciones. Su defensa optó por no presentar testigos el último día, y Rhodes decidió no declarar. Algunos interpretaron esto como una señal de rendición, otros como una estrategia para evitar que su propia voz quedara registrada en su contra. La Fiscalía, por su parte, presentó un relato cohesionado. Los testigos vieron a Rhodes matar a Christopher Jones, un hombre adulto, en mayo de 2016. Después, según los acusadores, Rhodes asesinó brutalmente a los hermanos adolescentes, Ordway y Gordon, porque temía que contaran lo sucedido a su madre. Según se ahondó en el juicio, Rhodes no actuó en soledad. Otros jóvenes estuvieron presentes, dominados por su influencia y sus amenazas. El proceso incluyó evidencia de que los cuerpos fueron quemados en una casa abandonada para ocultar los rastros del crimen. Finalmente, en marzo de 2024, el juez programó la sentencia formal, dado que el jurado recomendó la pena máxima disponible, vida sin posibilidad de libertad, y considerando su historial mental, el tribunal declaró que Rhodes debería cumplir 3 cadenas perpetuas consecutivas, además de años adicionales por alterar la escena y abusar del cadáver. Su defensa anunció que apelaría, aunque para muchos esa posibilidad parecía una ilusión vacía ante un veredicto tan contundente. Este juicio desnudó una verdad inquietante. Alguien puede mostrarse arrogante, desafiante, actuar como si todo estuviera bajo su control. Puede reírse, provocar, jugar. Pero cuando alguien decide romper el silencio, cuando una voz hasta entonces aplastada habla con sinceridad, el poder de la verdad emerge con fuerza devastadora. En este caso, la confesión de un coacusado conmovió las raíces del sistema judicial, obligando a la corte a ver más allá de las apariencias y a escuchar lo que había sido encubierto durante años. El caso de Bryce Rhodes no solo es impactante por su violencia brutal, sino también por la manera en que ilustró cómo el miedo, la manipulación y el silencio pueden mantener por años un crimen sin resolver. Pero también enseña otra lección, que incluso cuando parece no haber esperanza, la justicia puede abrirse camino, especialmente cuando una persona elige decir la verdad, aunque eso signifique condenarse a sí misma. El ambiente dentro de la corte ya olía a tensión acumulada cuando comenzó la segunda fase del juicio. Las cámaras, los bocetos de los ilustradores judiciales y el incesante tecleo de los reporteros formaban un telón de fondo constante. Sin embargo, nada de eso lograba distraer la atención de lo que realmente importaba: la secuencia de testigos que estaban por comparecer frente al jurado. Era el punto en el que la historia dejaba de ser un expediente y se convertía en un retrato humano lleno de emociones, contradicciones y silencios reveladores. Bryce Rhodes permanecía sentado junto a sus abogados, revisando notas, mostrando una mezcla difícil de descifrar entre frialdad y desafío.
A cada testigo que entraba, él levantaba apenas la mirada, como si intentara anticipar el peso de cada palabra que estaba por pronunciarse. Más de un asistente de la corte mencionó que la atmósfera cambiaba cada vez que él reaccionaba. Era como si su presencia añadiera un grado extra de incertidumbre a un proceso ya de por sí cargado. El primer testigo de esta jornada fue un investigador que había trabajado en las primeras fases del caso. Su discurso, meticuloso y técnico, fue clave para que el jurado entendiera la magnitud del trabajo realizado durante años. Con calma detalló cómo se habían recopilado pruebas, cómo se verificaron testimonios contradictorios y qué procedimientos se siguieron para asegurar que la información presentada fuera sólida. Su tono firme dejaba claro que cada paso había sido supervisado con extremo cuidado. El fiscal aprovechó ese momento para introducir evidencia contextual, algo que inmediatamente llamó la atención del jurado. No era evidencia gráfica ni emocional, pero sí esencial para que entendieran el panorama completo. Más allá del contenido, lo que realmente impactó fue la claridad con la que el investigador explicaba cada procedimiento. En varios momentos, el juez intervino para simplificar conceptos técnicos y hacer más accesible la información a los miembros del jurado. Cuando llegó el turno del segundo testigo, el ambiente se volvió aún más tenso. Era un testigo clave, alguien que había estado en contacto con Rhodes en días cercanos a los hechos investigados. Su voz temblaba ligeramente al principio, pero una vez que se acomodó en la silla, comenzó a relatar su experiencia con un nivel de detalle que capturó la atención de todos. Habló sobre conversaciones, movimientos y gestos que, en su opinión, resultaron extraños en ese momento, pero que adquirieron un significado más claro conforme avanzaba la investigación. El jurado lo observaba con atención, evaluando no solo lo que decía, sino su lenguaje corporal, la forma en que respiraba y cómo respondía a las preguntas más incómodas. La defensa, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de hacer interrogatorio. Sus preguntas fueron directas, calculadas, diseñadas para sembrar dudas. Intentaron resaltar inconsistencias, señalar posibles olvidos o reinterpretaciones influenciadas por el paso del tiempo. El testigo, aunque nervioso, se mantuvo firme y aseguró reiteradamente que no estaba allí para especular, sino para narrar lo que había vivido. Aún así, se notaba que la presión era intensa, y hubo momentos en los que el juez tuvo que intervenir para ordenar pausas breves. El tercer testigo fue quizá el más inesperado. Se trataba de un analista forense cuya participación no estaba programada para ese día. Su entrada repentina al estrado generó un murmullo entre los asistentes. Este especialista explicó análisis concretos que permitían contextualizar elementos del caso que hasta ahora parecían sueltos. Habló con una precisión impresionante, usando un lenguaje técnico que luego simplificaba con ejemplos fáciles de entender. El fiscal guiaba el proceso paso a paso, consciente de que cada detalle podía reforzar la narrativa construida. Durante su declaración, se evidenció una reacción particular de Bryce Rhodes. Aunque había mantenido una postura relativamente neutral hasta ese momento, cruzó los brazos y ladeó la cabeza conforme el especialista profundizaba. Esa reacción no pasó desapercibida ni para el jurado ni para los reporteros presentes. Era un gesto pequeño, pero cargado de interpretación, como si estuviera analizando cada afirmación a la espera de encontrar un punto débil para que la defensa lo aprovechara. La defensa, en su turno, trató de minimizar la relevancia del análisis forense presentando preguntas estratégicas. ¿Qué márgenes de error existían? ¿Qué variables podrían alterar los resultados? ¿Había otros métodos para analizar la misma evidencia? El especialista respondió con calma, enfatizando que los procedimientos utilizados eran estándares reconocidos y que los resultados habían sido verificados múltiples veces.
Su seguridad pareció generar impacto en el jurado, que observó atentamente sin mostrar señales visibles de duda. Mientras los testimonios avanzaban, lo que realmente construía tensión no era una sola declaración, sino la acumulación de detalles que poco a poco formaban un panorama más claro del caso. Cada palabra añadía una pieza nueva al rompecabezas. El fiscal lo sabía bien y por eso seguía el ritmo con precisión quirúrgica, seleccionando cuidadosamente qué testigo venía después y cuál era la secuencia ideal para que el jurado comprendiera el conjunto sin perderse en tecnicismos o contradicciones. El juez, por su parte, se mantuvo firme, interviniendo cuando las emociones comenzaban a subir o cuando las preguntas se desviaban del tema principal. Era evidente que buscaba evitar que el proceso se transformara en un espectáculo o que algún testigo se sintiera intimidado. Su presencia sobria contribuía a mantener el juicio en un rumbo totalmente centrado en los hechos. Al final de la jornada, lo que quedaba era la sensación colectiva de que algo importante había comenzado a estructurarse ante los ojos del jurado. No se trataba únicamente de testimonios aislados, sino de una cadena narrativa que apuntaba a un desenlace que nadie estaba dispuesto a predecir abiertamente. Los asistentes salieron en silencio, comentando apenas entre susurros. Los reporteros preparaban titulares, pero evitaban conclusiones precipitadas. La defensa se reunió discretamente con Rhodes, mientras el fiscal revisaba documentos con su equipo. Todo indicaba que la siguiente fase del juicio sería aún más intensa. La sala estaba más llena que nunca. Incluso antes de que el juez entrara, era evidente que ese día no sería como los anteriores. Se trataba de la fase final del juicio, ese momento en el que los argumentos ya habían sido expuestos hasta el límite, los testigos habían hablado y el jurado tenía en sus manos la responsabilidad más grande del proceso, decidir si Bryce Rhodes era culpable o no. Los corredores del edificio judicial estaban repletos de periodistas, curiosos y familiares que se preparaban para lo que sería una jornada intensa e inolvidable. El juez ingresó con su paso firme, y en cuestión de segundos el silencio se apoderó de la sala. Rhodes, sentado entre sus abogados, mostraba una expresión contenida, casi inquietante por lo difícil que era interpretarla. No había sonrisas, ni gestos de ansiedad exagerada. Solo una calma tensa que dejaba claro que entendía la gravedad del momento. Sus abogados revisaban papeles en silencio, evitando cualquier distracción innecesaria. Antes del veredicto, se escucharon los alegatos finales de ambas partes. El fiscal tomó la palabra con un discurso estructurado, firme y calculado. Expuso cómo cada testimonio encajaba con las pruebas presentadas, destacando que el caso no dependía de una sola pieza de información, sino de la coherencia del conjunto. Su enfoque era claro: mostrar que la narrativa construida a lo largo del juicio tenía un hilo conductor sólido que apuntaba directamente hacia el acusado. Su tono no era exagerado ni emocional. De hecho, sorprendió a muchos por su serenidad. Explicó que el propósito no era dramatizar ni forzar percepciones, sino presentar hechos, análisis técnicos y declaraciones que habían sido verificadas por expertos. Mientras hablaba, el jurado lo observaba sin apartar la vista, consciente de que esas palabras serían parte de lo último que escucharían antes de deliberar. Luego llegó el turno de la defensa. Su estrategia se centró en cuestionar la interpretación del caso. Argumentaron que algunos elementos podían tener múltiples explicaciones, que ciertos testimonios podrían haber sido influenciados por el paso del tiempo o por la presión de la investigación. Sus palabras buscaban sembrar la duda, no de forma agresiva, sino mediante preguntas cuidadosamente formuladas. ¿Había suficiente certeza?
¿Podía un detalle mal interpretado alterar la percepción de todo el caso? Era posible que existieran factores que nadie había considerado. La defensa insistió especialmente en que el jurado debía recordar que su trabajo no era especular, sino evaluar pruebas concretas. Intentaron humanizar a Rhodes, destacando su vida antes del proceso judicial, su comportamiento en la sala y el impacto emocional que este juicio tendría en él y en las personas cercanas. Era un alegato destinado a llegar a la parte más reflexiva del jurado, intentando que consideraran todas las posibilidades antes de tomar una decisión irreversible. Finalmente, el juez dio las instrucciones formales al jurado. Cada miembro escuchó con atención las reglas que debían seguir, la responsabilidad que asumían y los criterios legales que debían aplicar. El mensaje era claro. Su veredicto debía basarse únicamente en la información presentada en la sala. Nada fuera de ella debía influir en su decisión. Una vez que el jurado salió a deliberar, comenzó una espera larga e inquietante. Los asistentes permanecían en sus asientos, conversando en voz baja, revisando apuntes o simplemente mirando hacia la puerta por donde había salido el grupo. Los reporteros redactaban posibles borradores de titulares, conscientes de que el resultado sería noticia nacional. La defensa y la fiscalía se mantuvieron reunidas. Bryce Rhodes, por su parte, solo miraba al frente. No había comentarios, no había diálogos con su equipo legal. Era como si estuviera suspendido en un limbo emocional, consciente de que cada minuto que pasaba acercaba el desenlace. La deliberación se extendió más de lo que muchos esperaban. Varias horas después, el silencio absoluto regresó cuando se anunció que el jurado había llegado a una decisión. Nadie se movió. Todos se pusieron de pie tan pronto como el juez entró nuevamente. Minutos después, el jurado ocupó su lugar. El juez pidió que se leyera el veredicto. La portavoz del jurado, con un tono firme pero ligeramente quebrado por la solemnidad del momento, anunció la decisión. Bryce Rhodes fue declarado culpable. El anuncio cayó como un impacto colectivo. No hubo gritos ni celebraciones ruidosas, pero sí una tensión liberada de golpe. Algunos asistentes respiraron hondo, otros cerraron los ojos, y más de uno dejó escapar un susurro apenas audible de alivio o sorpresa. Rhodes no mostró una reacción visible durante los primeros segundos. Permaneció inmóvil, mirando a la portavoz del jurado. Luego bajó ligeramente la cabeza, sin gestos exagerados ni arrebatos. Sus abogados tomaron notas de inmediato, anticipando los próximos pasos, que incluirían apelaciones y revisiones. La fiscalía, por su parte, mostró una satisfacción contenida, consciente del profesionalismo que debía mantener en ese momento tan delicado. El juez, con su habitual tono equilibrado, agradeció al jurado por su labor y les recordó la importancia de su contribución a la justicia. Luego procedió a explicar los pasos siguientes del proceso, incluyendo la etapa de sentencia que se anunciaría en una audiencia posterior. El clima en la sala seguía siendo solemne, pero ya no había incertidumbre. La palabra culpable había marcado un antes y un después. La salida del jurado estuvo acompañada de respeto y silencio. Los espectadores empezaron a abandonar la sala lentamente, algunos comentando en voz baja análisis que ya se difundían en tiempo real a través de redes sociales. Los periodistas se apresuraban a transmitir la noticia, describiendo la intensidad del proceso y la forma en que el veredicto reflejaba la interpretación que el jurado había hecho de las pruebas. Para muchos, el caso de Bryce Rhodes se convirtió en un ejemplo claro de cómo un juicio puede capturar la atención nacional, combinar testimonios decisivos, análisis técnicos y momentos cargados de tensión emocional. Más allá del veredicto, el proceso mostró la complejidad de la justicia
cuando se enfrentan diversas versiones, percepciones y responsabilidades. El cierre de esta jornada no significó el fin absoluto del caso. Quedaban por delante procesos legales adicionales, posibles apelaciones y discusiones en torno a la sentencia. Sin embargo, algo era indiscutible. El juicio ya había dejado una huella profunda en quienes lo presenciaron. La mezcla de drama, estrategia legal y momentos de revelación se consolidó como uno de los episodios judiciales más comentados del periodo reciente. Bryce Rhodes salió escoltado, sin mirar en ninguna dirección, mientras su nombre continuaba resonando fuera de la sala. Así terminaba un capítulo crucial de un caso que, sin duda, seguirá siendo tema de debate, análisis y reflexión para expertos, observadores y ciudadanos interesados en entender cómo funciona la justicia en circunstancias tan complejas.